acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 11 de julio de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. La Cumbre Global de la Democracia Electoral se llevará a cabo en la Ciudad de México en el mes de septiembre. Del 2 al 21 de julio, el INE realiza la consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas sobre autoadscripción. La consejera Norma de la Cruz presentó en Veracruz el protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE aprobó la destrucción de papeletas y documentación electoral del proceso de revocación de mandato. Por primera vez, el INE implementa la ocupación de plazas del Servicio Profesional Electoral mediante el ascenso de sus miembros. La semana pasada, en un mensaje difundido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recordó que la Cumbre de la Democracia Electoral es un espacio de reflexión, debate y propuesta que organiza el Instituto en colaboración con autoridades, organismos regionales y fundaciones internacionales en materia electoral, y dio a conocer que la Ciudad de México será la sede de la cumbre que se llevará a cabo a nivel mundial en el mes de septiembre. En la primera semana de junio se llevó a cabo de manera virtual el Foro Regional de Europa. En julio se llevará a cabo el Foro de Asia y el de África. Y en agosto ocurrirán los foros de las regiones del norte de África y Medio Oriente. Todo para que en septiembre se lleve a cabo de manera presencial, aquí en la Ciudad de México, la Cumbre Mundial, en la que se podrá arribar a conclusiones sobre el estado actual de nuestra democracia y a una serie de propuestas para afrontar los importantes desafíos que hoy enfrentamos. Explicó que en el segundo foro regional llevado a cabo en América del 28 al 30 de junio se analizaron temas como las democracias representativas, el rol de los organismos electorales, la paridad y la integridad electoral. Destacó que expertas y expertos que han participado en los dos foros regionales de Europa y América han coincidido en la necesidad de cuidar la democracia y promover la participación ciudadana. Una de las primeras coincidencias entre los representantes de organismos electorales, instituciones promotoras de la democracia y de los derechos humanos, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión, académicos y periodistas que están participando en estos foros, es la necesidad de cuidar nuestra democracia, fortalecer nuestros sistemas electorales y promover la participación de la ciudadanía en la defensa de sus instituciones democráticas. México, sin duda alguna, se ha convertido en un referente en este tema, tanto por el buen funcionamiento de su sistema electoral como por los desafíos que se enfrentan. Los próximos foros regionales se llevarán a cabo en esta primera quincena de julio en Asia, el 25 y 26 de julio en África y el 24 y 25 de agosto en el norte de África y Medio Oriente, mientras que la cumbre global se realizará en septiembre. Con la finalidad de garantizar la postulación de personas pertenecientes a comunidades indígenas para candidaturas federales, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo del 2 al 21 de julio una consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada. Se trata de una consulta sobre la mejor forma en la que los partidos políticos puedan acreditar que las candidaturas indígenas que postulen tienen un vínculo con la comunidad a la que pretenden representar y que servirá de base para la emisión de lineamientos en la materia. La consulta se desarrolla en 6 etapas: convocatoria, informativa, deliberativa, consultiva, de valoración de opiniones y sugerencias y finalmente conclusiones y dictamen. En entrevista para INE Radio, el consejero Uquibe Espadas mencionó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al Instituto la emisión de los lineamientos para evitar falsas candidaturas a través del abuso de una acción afirmativa.
La Sala Superior estableció que para que una persona acreditara su derecho a participar de estas acciones afirmativas, debía cumplir con algo que denominó la autoadscripción calificada, es decir, además del mandato constitucional que establece que la conciencia de su pertenencia a un pueblo indígena será el elemento fundamental para decidir a qué personas se aplican los derechos indígenas, se estableció que para garantizar que en efecto se trata de una persona indígena y no de alguien que lo pretende para aprovecharse de una acción afirmativa que no le corresponde, se tendría que obtener la calificación de esta autoadscripción. Dijo que la consulta se realiza a través de reuniones en los 32 estados de la República, donde representantes de pueblos y comunidades indígenas pueden emitir su opinión sobre las características que debe tener la autoadscripción calificada. Bueno, esta consulta se realiza a través de reuniones que tendrán lugar en los 32 estados de la República y en los distritos indígenas en los que se compitió en la elección pasada sobre cómo deben ser estos lineamientos, es decir, qué características debe tener la autoadscripción calificada, cuáles son los instrumentos idóneos para calificar la autoadscripción de las personas y cómo lograr que esta medida garantice, por un lado, que nadie que no sea parte de un pueblo indígena usufructúe derechos de los pueblos indígenas y, por otro, que los indígenas tengan pleno acceso a ese derecho. Resaltó que la etapa consultiva concluirá el 21 de julio para posteriormente hacer una valoración de los resultados y determinar los planteamientos que el INE incorporará a los lineamientos. En la etapa consultiva es donde las autoridades, en este caso el INE, recogerán el resultado de estas deliberaciones para finalmente hacer una valoración de ellas e incorporar lo que resulte pertinente incorporar. Con la emisión y cumplimiento de los lineamientos se busca garantizar que las personas electas a través de esta acción afirmativa a diputaciones federales realmente representen los intereses de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Puedes conocer más información en INE.mx. En otra información, en el marco de la presentación de la Red de Mujeres Electas, organizado por el Organismo Público Local de Veracruz y el Congreso de la entidad, el 7 de julio la consejera Norma de la Cruz habló de las acciones que ha implementado el INE en materia de género, como el protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. La idea de tener este protocolo es para tener una metodología consistente, adecuada, para que podamos atender de manera adecuada a las personas, a las mujeres que puedan vivir este tipo de violencia. También queremos ir construyendo, porque lo tenemos que hacer, crear una cultura de la denuncia. Desde el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE hizo una invitación a leer y a apropiarse de las herramientas que contiene este protocolo. Este trabajo de hacerlo con ustedes, compañeras, que están representando esta oportunidad que tenemos cada una en nuestros espacios de incidir y de cambiar las cosas para que las generaciones que vienen, las mujeres que nos siguen, tengan un camino más abierto. Como parte de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE del pasado 30 de junio, fue presentado el informe final sobre la destrucción de los votos, boletas sobrantes y demás documentación usada en la elección extraordinaria de senaduría de mayoría relativa en Nayarit en 2021, así como el informe de la destrucción de la documentación del proceso electoral federal 2020-2021. En este punto, la consejera Carla Humphrey recordó que la destrucción de la documentación está mandatada en la ley. Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas una vez que se proceda a su destrucción y que dicha destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente. Señaló que la destrucción de la documentación de ambos procedimientos se llevó a cabo en un marco de certeza, transparencia y racionalidad. Además, dijo que el principal beneficio obtenido por la donación a la Conaliteg es que el papel reciclado se destina a la producción de libros de texto.
es que el papel reciclado se destina a la producción de libros de texto y material de apoyo educativo, refrendando el instituto su compromiso por proteger y conservar el medio ambiente, y que la destrucción de la documentación de ambos procedimientos se llevó a cabo en un marco de certeza, transparencia y racionalidad en el ejercicio de los recursos bajo procedimientos no contaminantes relacionados con el reciclamiento del papel. Y respecto al ejercicio de revocación de mandato que el INE llevó a cabo el 10 de abril, la Coordinación de Asuntos Internacionales presentó el informe sobre las actividades relativas a la atención e información del acompañamiento que tuvieron las misiones de observación internacional en este ejercicio de participación ciudadana. El consejero presidente Lorenzo Córdoba habló de la importancia que tiene la misión de observación, pues dijo genera contextos de exigencia a los distintos actores políticos para que se logren las mejores garantías para propiciar la integridad electoral. Un conjunto de misiones de observación internacional de visitantes extranjeros, una vez más exitoso, como da cuenta el documento que estamos conociendo. Déjame decirlo así, un agradecimiento de nueva cuenta a todos aquellas personas, aquellos y aquellos visitantes extranjeros que con su presencia, con su acuciosidad, con su profesionalismo, pero sobre todo con su compromiso crítico, pero sobre todo vocación democrática, permitieron que una vez más la democracia se recreara en nuestro país. Por otro lado, al recibir un informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales en el ejercicio 2022, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que a pesar del éxito alcanzado en las elecciones del pasado 5 de junio, distintos organismos reportan la recepción de administraciones incompletas, lo que podría afectar sus actividades durante el segundo semestre del año. Por lo que se refiere al segundo grupo de 9 OPLES que reportan un nivel de riesgo alto o moderado, las condiciones presupuestales son muy similares a las reportadas en el informe anterior. Son organismos con reducciones presupuestales que oscilan entre un 20 y un 65% respecto a los recursos que solicitaron originalmente. En ese sentido, recordó que los organismos públicos locales tendrán desde septiembre del próximo año la responsabilidad colectiva de organizar la elección más grande y preservar las elecciones en términos de paz pública. Estos OPLES son los que el próximo año, junto con el Instituto Nacional Electoral, tendrán desde septiembre, algunos meses más tarde, dependiendo de los calendarios locales, la enorme responsabilidad de organizar la elección en la que se va a recrear el poder público de la manera más grande en la historia de nuestro país. ¿Es eso lo que queremos? ¿Ese es nuestro compromiso democrático? Así se atiende esta responsabilidad colectiva, que es que las elecciones sigan siendo el mecanismo mediante el cual la disputa por el poder político ocurre con pleno respeto al voto ciudadano y en términos de paz pública. Ese es el gran dilema en el que nos encontramos. Además, en la sesión del 30 de junio, el Consejo General aprobó el ascenso del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto, que resultó ganador de la primera invitación al certamen interno 2022 para ocupar cargos vacantes de vocalía ejecutiva en Junta Distrital Ejecutiva. Al presentar el proyecto, el consejero Ciro Murayama indicó que se trata de 27 plazas que serán ocupadas a partir del 16 de agosto. Se van a otorgar 27 ascensos de 30 plazas que estaban disponibles en 7 cargos de la estructura del servicio. De esas 27 plazas se cubrirán a partir del 16 de agosto 18 vocalías ejecutivas distritales, de las cuales 12 serán ocupadas por mujeres y 6 por hombres. Agregó que del total de plazas, el 74% será ocupado por mujeres en cargos directivos. La consejera Dania Rabel añadió que uno de los requisitos para participar en el certamen fue la presentación del formato 3 de 3 contra la violencia. Además, resaltó la importancia de contar con este tipo de mecanismos y reafirmar el compromiso contra la violencia política contra las mujeres. Esta medida, como ya lo he referido en otras ocasiones, es fundamental para fortalecer los estándares éticos y de responsabilidad pública, además de consolidar nuestra cultura democrática al reafirmar el compromiso frontal y decidido que se tiene en el INE contra cualquier tipo de violencia, en especial aquella que es cometida contra las mujeres en razón de género.
En el certamen participaron en total 197 personas, de las cuales 107 fueron hombres y 90 mujeres. En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, el 2 de julio en instalaciones del Senado de la República, el INE y la Asociación Mexicana de Debate llevaron a cabo el cierre de la 4ª edición del certamen México Debate 2022, concurso que reunió a un total de 496 jóvenes mexicanas y mexicanos. La consejera Claudia Zavala señaló la relevancia de hablar con argumentos y no con descalificaciones, ya que así, dijo, se construirá la sociedad y el diálogo intergeneracional que se necesitan. De que hablando con argumentos y no con descalificaciones, tampoco con insultos o con verdades absolutas, hablando así se entiende la gente. Y hablando así construiremos la sociedad y el diálogo intergeneracional que necesitamos para hacer de México un México mejor. Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, subrayó que México Debate permite reconocer el valor del pluralismo y busca, a través de la formación de competencias y habilidades, la deliberación democrática. Este proyecto se ha dedicado a promover el pensamiento crítico entre las y los ciudadanos, entre las y los jóvenes que accederán también próximamente a la ciudadanía, y que es muy importante favorecer el pensamiento crítico que hace posible uno de los ejes de la democracia, que es el eje de la exigencia, el eje de solicitar, el exigir la palabra pública empeñada que en la política se compromete. Sergio Luna Amaya, director de la Asociación Mexicana de Debate y Pensamiento Crítico, indicó que el certamen es un espacio pertinente en el contexto actual, en el que el debate es representado con un pensamiento crítico. Por creer en esta actividad como un verdadero avance académico e ideológico, donde la razón prima y el respeto nos une. Muy orgulloso de representar a esta contracultura de debatientes. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las infracciones cometidas por personas funcionarias públicas nacionales y locales, así como por un dirigente partidista, por la vulneración al marco normativo en materia de propaganda durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato. Esto al vulnerar la prohibición de emitir propaganda gubernamental en periodo prohibido y, por ende, a los principios de imparcialidad y neutralidad. Llegamos hacia el final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, les invitamos a visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.